Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a esta hora, gracias a las diferentes plataformas que estoy manejando, redes sociales y televisión. Vean, todos los días los que me escuchan saben que yo soy católico y que soy laico de la Iglesia Católica y que lo que estoy predicando todos los días es el Evangelio del misal de la Iglesia Católica. ¿Y cuál es ese misal y cuál es esa Iglesia Católica? Esa Iglesia Católica es la que fundó Cristo hace 2000 años. La fundó en Mateo 16, 18. Jesucristo no fundó 1000, ni 2000, ni 5000, ni 60.000 iglesias. Él no fundó sino una sola iglesia. Y esa es la iglesia a la que yo pertenezco, a la Iglesia Católica. 2. El misal de la Iglesia Católica es lo que Jesús mandó a decir en Mateo 28, 19. En Mateo 28, 19, el Señor le dijo a los discípulos: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Enséñenles, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Ese es el misal de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica, la que fundó Cristo, la que mandó a sus discípulos por el mundo, viene enseñando desde hace 2000 años lo que Cristo quiere que nosotros aprendamos. Y esa doctrina que Cristo enseñó durante 3 años es la que se ha venido enseñando desde hace 2000 años. Por eso nadie, óigalo muy bien lo que estoy diciendo, nadie puede interpretar la Biblia por su propia cuenta, porque quien lo haga comete un error de interpretación y puede no estar buscando su salvación, sino que puede estar más bien cavando su propia condenación, y así lo hace saber Pedro. Dice: la palabra de Dios o la Biblia no es de libre interpretación, porque hay personas indoctas, faltos de fe, que pueden tergiversar la palabra de Dios, y con ellos estarían buscando su propia condenación. Palabras más, palabras menos, lo dice Pedro. Y si ustedes quieren saber dónde lo dice, me llaman y me preguntan, y yo con mucho gusto lo busco, porque me toca escribir aquí el chancuquito de dónde está escrito y todo eso. Por lo tanto, lo que yo les voy a decir a ustedes es lo que Cristo enseñó hace 2000 años a sus discípulos, y de generación en generación se ha venido transmitiendo al día de hoy a mí. ¿Cómo se transmitió a mí? Yo me veo todos los videos del Padre Luis Toro. Yo no interpreto la Biblia por mi propia cuenta. El Padre Luis Toro, que es un sacerdote que ha sido mandado por el Papa para misionar por el mundo, nos ha venido enseñando a través de los videos toda esa enseñanza que Cristo enseñó hace 2000 años, con capítulos y versículos, porque Padre Luis Toro no se inventa nada, no dice nada descabellado. Él dice: está escrito en la Biblia, y si está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Y eso es lo último que quiero decirles también en esta primera intervención, que si está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Si lo que un pastor le dice a usted no está escrito en la Biblia, no es palabra de Dios. Entonces, ojo, que por eso es que muchos malos católicos se han salido de la Iglesia Católica, por no saber entender la doctrina de Cristo o no estudiarla como debe ser. Y eso ha sido un problema para los protestantes. Y termino más sobre ese tema. No hay un solo protestante, uno, que alejado de la Iglesia de Cristo sea salvo. Así alabe, aleluya, glorifique, alabanzas y de todo de Dios, pero si no obedece los mandatos de Cristo, no tiene salvación. Tampoco le estoy diciendo que se va a condenar, pero sí le puedo decir que por parte de este lado, de acuerdo a lo que está escrito, no tiene salvación. Ya quien juzga es Dios. Pero de entrada le puedo decir que si no hay un arrepentimiento, no se salvará.
Voy a leerles hoy unas lecturas muy interesantes, porque vuelvo y repito, yo vengo estudiando apologética desde hace 2 o 3 años para acá, y esto que yo estoy diciendo no es porque yo me lo estoy inventando. Persignémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro Hebreos 10, del 1 al 10. He aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Oiga, así es como empieza el libro de los Hebreos. El capítulo 10, del 1 al 10. He aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Hermanos, la ley que presenta solo una sombra de los bienes futuros y no la realidad misma de las cosas, no puede nunca hacer perfectos a los que se acercan, pues lo hacen año tras año y ofrecen siempre los mismos sacrificios. Si no fuera así, no habrían dejado de ofrecerse, porque los ministros del culto, purificados de una vez para siempre, no tendrían ya ningún pecado sobre su conciencia. Pero en realidad, con estos sacrificios se recuerdan año tras año los pecados, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabrías quiten los pecados. Por eso, al entrar Él en el mundo, dice: tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije: he aquí que vengo, pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Primero dice: tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade: he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Voy a explicar esto teológicamente, qué es lo que está diciendo aquí este texto. Hebreos 10, del 1 al 10. Voy a irme a contextualizar esto. Recordemos que habían 12 tribus. De esas 12 tribus, a 11 se les dio tierras para que administraran, pero una de ellas, la de los levitas, se fue dedicada al sacerdocio, a ser sacerdotes de Dios. ¿Quiénes son los sacerdotes? Son embajadores de Dios aquí en la tierra. Van a ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Esos son los sacerdotes. No son hombres comunes y corrientes, aunque son hombres comunes y corrientes, ellos deberán ofrecer dones y sacrificios por sus propios pecados, porque son hombres comunes y corrientes. Pero también tengo que decir que solamente Dios puede escoger quién de ellos, de esa tribu, va a ser sacerdote, va a actuar como embajador de Dios aquí en la tierra. Y Dios es el único que puede dar ese honor, Por eso los pastores mentirosos se equivocan. Y, oiga, y voy a decir esto más terrible: si los pastores mentirosos están bien equivocados, ¿qué más voy a decir de las pastoras? Bendito sea Dios. En la Biblia, en ningún pasaje bíblico, dice que Dios nombró, ungió una pastora, le impuso las manos a una pastora o a una mujer. Si los hombres, pastores de hoy día de iglesias separadas, están condenados por usurpar ese derecho, ustedes se imaginan una mujer pastora, por ejemplo la señora Piraquive, que dice que fue que Dios la llamó. Bendito sea Dios para esa señora Piraquive. Y otra cosa, otras mujeres que aparecen de pastoras
predicando la palabra de Dios y aparecen en las redes sociales. Si los hombres de por sí pastores que se han otorgado ese don, sabiendo que Dios no se los dio, ya están condenados, usted se imagina lo que le va a pasar a esas pastoras. Por eso les dije desde un principio que de nada sirve alabar, aleluyar y glorificar a Dios, porque ese honor de ser pastor, predicador, sacerdote, solamente le es dado por Dios a los que Él escogió, a los que Él escoge. ¿Y dónde está reflejado eso? Ay, porque yo no me sé ese pasaje bíblico. Y Dios tomó, voy a hacer chancuquito, y Dios tomó a 12 y los subió a la montaña y los escogió a los que Él quiso. Y al primero que nombró fue a Pedro, y luego nombró a los otros 11. El último es Judas Iscariote, el que había de traicionar. Entonces ahí nada más podemos observar que Jesús no escogió mujeres para su sacerdocio, para que fueran a predicar por el mundo, no escogió a ninguna. Ah, no, fue que el Señor se equivocó, oigan a este. Pues si el Señor no quiso escogerlo es por algo, no quiso escoger mujeres. Por lo tanto, ninguna mujer, óigalo bien, ninguna mujer, de acuerdo a la doctrina de Jesucristo, tiene ese don de salir a predicar y de volverse pastora. Eso no existe. Sigamos con el relato. El relato dice que anteriormente estos sacerdotes levitas hacían sacrificios por el perdón de los pecados de todo el que tuviera pecados. Entonces, ¿qué debían hacer? Ir al sacerdocio, a donde estaban los sacerdotes, y llevaban un toro cabrío, un macho cabrío, y el sacerdote degollaba ese toro o macho cabrío y ofrecía ese sacrificio por el perdón de los pecados de la persona que estaba allí presente. Pues bien, esto es lo que está escrito en esa primera parte. Voy a presentársela para que ustedes vean que eso es lo que se habla aquí. Hermanos, la ley que presenta solo una sombra de los bienes futuros y no la realidad misma de las cosas. No pueden nunca ser perfectos a los que se acercan, pues lo hacen año tras año, ofrecen siempre los mismos sacrificios. O sea, año tras año ofrecen los mismos sacrificios, machos cabríos, toros y becerros que los llevaban para ser degollados por el perdón de los pecados. Si no fuera así, no habrían dejado de ofrecerse, porque los ministros del culto, purificados de una vez para siempre, no tendrían ya ningún pecado sobre su conciencia. Pero, en realidad, con estos sacrificios se recuerdan año tras año los pecados, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Entonces, en el Antiguo Testamento, eso era lo que se hacía. Se hacía eso. Se ofrecía un macho cabrío, un toro, un becerro para ser sacrificado por un sacerdote, y el sumo sacerdote cada año ofrecía esa sangre a Dios para el perdón de los pecados. Pero dice acá en la segunda parte que ya hoy día no es así, que con la muerte de Cristo todo cambia. Y aquí está escrito. Voy a leérselos para que ustedes vean que la segunda parte nos dice eso. Por eso, al entrar Él en el mundo, dice: tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije: he aquí que vengo, pues está escrito en el comienzo del libro acerca de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Por qué dice que le formó un cuerpo? Pues recordemos el nacimiento de Jesús en el vientre de María, la promesa hecha 700 años antes a Acaz. Isaías dijo que el Señor le pidió a Acaz una señal y que Acaz no se la quiso pedir, y a pesar de eso el Señor dijo: mira, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí en el vientre de María se forma el cuerpo. El Hijo del Hombre se forma dentro del vientre de María, y ese es Jesús. Por eso está escrito aquí que tú me diste un cuerpo. Ahora, ¿cuál cuerpo le dio? No solamente ese cuerpo material, sino también que dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
también le dio un cuerpo espiritual parecido a un macho cabrío. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues bien, ese es el que muere en la cruz, el Cordero de Dios, el que Él nos entregó para que muriese en la cruz para el perdón de los pecados de todo mundo. Por eso es que aquí está escrito que ya no hay necesidad de volver a matar. Tú no quisiste más toros cebados ni machos cabríos. Ya eso tú lo detestas, oh Señor. De ahorita en adelante ya tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, lo entregó como un cordero para ser sacrificado de una vez y para siempre por el perdón de los pecados. Ese es Jesucristo muriendo en la cruz por el perdón de los pecados. ¿Me he hecho entender? Yo creo que sí me he hecho entender muy claro. Primero dices, tú no quisiste sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas expiatorias. O sea, ya eso está escrito en Jeremías, cuando le dice a Jeremías, le dice Dios a Jeremías, dile a este pueblo que ya estoy mamado, cansado. Ya la muerte de esos machos cabríos y la sangre me huele hasta maluco. Ya no me interesan esos sacrificios vanos que ustedes hacen. Vienen, piden perdón por los pecados, pero su corazón no se arrepiente, sigue con el pecado. Y los únicos que chupan ahí son los toros y los becerros y los machos cabríos, porque los matan sin ninguna razón de ser. Ya estoy mamado de eso, es lo que dice Dios al principio. Y por eso dice Jesús, tú, oh Dios, no me desprecias, porque he venido a hacer tu voluntad. Por eso dice aquí, expiatorios, que se ofrecen ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas expiatorias que se ofrecen según la ley. Después añade, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. La oblación es el sacrificio. Jesús entrega su vida para el perdón de los pecados. Por eso vamos a encontrar frases, ustedes no me quitan la vida. No, Señor, ninguno de ustedes me mata. Soy yo el que entrego mi vida para el perdón de los pecados. En ese tiempo la gente no entendía eso. ¿Cómo que se sacrificó por el perdón de los pecados? Por eso mucha gente no creyó en Él y muy pocos creyeron en Él y se convirtieron, porque no entendían esto que hoy, 2000 años después, nosotros lo entendemos perfectamente. Pero los pastores mentirosos enseñan otra cosa diferente. Ellos sí enseñan que Jesucristo murió en la cruz por el perdón de los pecados. Ellos enseñan eso. Que en verdad Jesucristo, mi Señor Jesucristo, murió en la cruz y derramó su sangre por el perdón de mis pecados. Ahora yo ya soy salvo gracias a la oblación de Cristo en la cruz. Hasta ahí es verdad. Pero falta la otra parte. Ahorita se las digo. Creo que aquí está. Vamos a leer el Salmo, Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. No me he guardado en el pecho tu justicia. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Santo Evangelio, bueno, antes de irme al Santo Evangelio, repitamos todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y ahora vamos a leer el Evangelio, Marcos 3, 31 al 35. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí está la respuesta de lo que los protestantes no entienden.
Esta es la respuesta de los protestantes, no entienden. Los protestantes entienden la primera parte de que Jesucristo murió en la cruz por el perdón de los pecados y Él derramó su sangre por mis pecados. Esa parte la entienden muy bien, pero la segunda parte es esta, y es la que no entienden los protestantes. Y se los voy a decir, Dios permita que lo entiendan, Dios permita que lo entiendan. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde afuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les preguntó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Ahí está la segunda respuesta para los protestantes. A ver si la logran entender. Sencillamente, ustedes escucharon la narración. En cierta oportunidad, Dios estaba en una sinagoga enseñando, predicando la palabra de Dios. Cuando en esas llega su madre, sus hermanos y sus hermanas. Vamos a debatir un pedacitico ahí que nada tiene que ver con el texto que estamos tocando hoy. Llega su madre, sus hermanos y sus hermanas, e inmediatamente los protestantes se imaginan, como yo me imaginaba la otra vez, que esos hermanos y esas hermanas eran hijos de María, hijos de José. Luego María tuvo más hijos. Yo la otra vez, cuando no entendía esto, hasta yo creía, junto con los protestantes, que María sí tuvo más hijos y tuvo hermanos, y que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Y resulta que a eso no se refiere, porque María no tuvo sino a un solo hijo, Jesús no tuvo más. Y este término de hermanos y hermanas es un término que se utilizaba en esa época. Mujeres y hombres que seguían a María, que la acompañaban a todas partes. Y María creció con esos personajes. Y esos personajes Jesús los reconoce como hermanos y los reconoce como hermanas. Nada más. La Iglesia Católica enseña esto, que María no tuvo sino un solo hijo. Ahora centrémonos en el asunto. Y le dicen a Jesús: mira, tu madre, tus hermanos y tus hermanas te están esperando, te buscan. Y Jesús, que está enseñando, predicando su doctrina, le está hablando seguramente, voy a decirlo así, seguramente está predicando algo como esto: en el mundo no hay nada más importante que Dios. El que honre más a su madre que a Dios no es digno de Dios. El que honre más a su padre que a Dios no es digno de Dios. El que honre más a sus hijos no es digno de Dios. El que honre más su trabajo, sus pertenencias, no es digno de Dios. Cuando vienen y lo interrumpen: vea, allá afuera está su mamá y sus hermanos y sus hermanas. Y entonces Jesús les dice: venga, ¿qué les acabo de decir, muchachos? ¿Qué les acabo de decir? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? Mi madre, mis hermanos y mis hermanas son todos estos que obedecen la voluntad de mi Padre, de Dios. Los que obedecen la voluntad de mi Padre, o sea, que no ponen por encima ni a mamá, ni a papá, ni a hermanos, ni tierras, ni lotes, ni vehículos, ni nada. Ponen por encima a Dios. ¿Y cómo lo ponen por encima? La única forma de poner por encima a Dios, solamente hay una forma. Aquí está escrita. ¿Quiénes son mi madre? Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi madre, mi padre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi madre. El que haga la voluntad. Y aquí es donde se equivocan los protestantes.
Porque Jesucristo deja una doctrina estricta y sagrada, unos mandatos. Quien obedezca se salva, quien se resista a obedecer se condena. Y ese es el problema de los protestantes. Ellos creen que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados, pero yo no tengo nada más que hacer, ya Él murió por mí, yo ya me salvé. Eso diría un borrachito, eso diría un drogadicto, eso diría un político, eso diría una prostituta. Ya Jesucristo murió por mí, por mis pecados. Y resulta que esa es la segunda parte de la muerte de Jesucristo. Es verdad que Jesucristo murió por el mundo entero para el perdón de los pecados, por el mundo entero. Pero solo sí y solo sí los que obedezcan los mandatos de Dios. Juan 20, 21, 23. Vayan, lleven el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. Da un mandato el Señor. Y los protestantes deciden no creer, que eso es mentiras. No le obedecen a Dios, no obedecen sus mandatos. La voluntad de Dios es que una persona está libre de pecados solo si se confiesa ante un sacerdote y un sacerdote le perdona los pecados. Y ellos dicen que no, que en la tierra no hay poder para perdonar pecados. No se salvarán. Juan 6:53, yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y los protestantes dicen que no, que en esa hostia no está Cristo, que ahí no está Jesús vivo, que eso es un simbolismo. No obedecen la palabra de Dios. Lucas 22:19, tomando el pan lo levanta y dice, este es mi cuerpo. Y levantando el vino dice, esta es mi sangre, que será derramada por todos ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Y no lo hacen, no se salvarán. Entonces entienden hasta la mitad lo que les conviene, que Jesucristo murió por mí en la cruz para el perdón de mis pecados, y yo pronuncio con mis labios y mi boca, el Señor es mi Señor, gloria a Dios, aleluya. Y eso no sirve si no obedece la segunda parte, obedecer los mandatos. Y para obedecer los mandatos tiene que empezar proclamando que ha cometido un pecado de apostasía, que es apostatar en contra de Cristo, y debe ir a confesar ese pecado de apostasía. Y luego, regresando a la única iglesia que fundó Cristo, que fue lo primerito que yo les dije, si regresan a la iglesia de Cristo, la católica, y comulgan y viven lo que la iglesia católica desde hace 2000 años ha venido enseñando, vivirán. Si no, no. Espero que ustedes hayan entendido esto. Faltan más cosas para explicarles, pero dejémoslo hasta ahí. Y si alguien quiere preguntarme o alguien quiere debatir esto que yo estoy diciendo, háganle, mijo, porque yo voy a coger la Biblia y usted me va a responder con la Biblia. No me va a responder con sus propias palabras, porque eso no es válido. Me responde por la Biblia, porque yo sí le voy a responder con la Biblia en mano. No ve que yo me veo todos los videos del Padre Luis Toro explicadito apologéticamente la palabra de Dios, capítulos y versículos escudriñados palabra por palabra. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.